Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Floguet de Nerac. Ella es considerada como la primera amante oficial que tuvo el rey Enrique IV de Francia y III de Navarra, siendo recordada como la mujer que más amó a dicho monarca, cuando éste era tan solo el príncipe heredero del trono navarro, siendo amor sincero y profundo que daría origen a una leyenda creada para dar más dramatismo a su triste historia de amor. Esta biografía es realizada por petición de Aisa y Silvia Cristina Monroy. Floguet nació alrededor del año 1556 en algún punto de Francia. Ella fue hija de un jardinero que trabajaba en el castillo de Nerac, lugar donde la reina Juana III de Navarra pasaba largas temporadas junto a su corte, siendo un castillo bastante concurrido tanto por la nobleza navarra y francesa, como por grandes seguidores del calvinismo y destacados artistas. Mientras su padre se encargaba de mantener aquellos hermosos jardines del castillo, Floguet iría creciendo, convirtiéndose en una adolescente hermosa y delicada, que enseguida captó la atención del príncipe Enrique, hijo de los reyes Juana III de Navarra y Antonio de Borbón. Enrique siempre fue conocido por ser un hombre muy mujeriego que se encaprichaba enseguida de las mujeres, además de que tenía mucha labia y sabía muy bien cómo seducir a las mujeres. Así que pronto empezó a cortejar a la joven y hermosa Floguet, iniciando ambos una apasionada relación en el año 1571, cuando el príncipe ya tenía 18 años de edad y la muchacha unos 15, convirtiéndose así Floguet en la primera amante conocida de Enrique, aunque para entonces él ya había mantenido relaciones con otras mujeres, ya que se sabe que se inició en las artes amatorias durante su adolescencia. Aquel romance que surgió en los jardines del castillo de Nerac sería muy intenso y apasionado. Durante los meses que duró aquella relación amorosa, Floguet sería descrita como una jovencita que se entregó completamente al amor y a la pasión, mostrándose como una muchacha muy enamorada, que haría todo lo que fuese necesario para estar junto a su amado. A diferencia de otras amantes que llegó a tener Enrique, Floguet es considerada como la mujer que más le amó, desarrollando hacia el príncipe un amor sincero y profundo, debido a que, a diferencia de otras amantes, ella nunca aceptó ningún bien material, ni beneficios para su familia o regalos por parte del príncipe, aceptando tan solo su compañía, su amor y su cariño. Incluso se dice que le guardaba fidelidad a su amante, rechazando algunas propuestas matrimoniales por parte de otros hombres de su misma posición, además de rechazar a algunos hombres que, atraídos por su gran belleza, habían empezado a cortejarla, tal vez para convertirla en su amante. Pero aquel romance estaba condenado al fracaso desde sus inicios ante la diferencia social que había entre ambos jóvenes, y Enrique acabaría rompiendo con aquella relación amorosa cuando tuvo que partir a París con motivo de su compromiso con su prima, la princesa francesa Margarita de Valois, más conocida como la reina Margot. Un matrimonio que no era deseado por ninguno de los novios. Incluso se dice que Enrique detestaba a su prometida, incluso desde antes de celebrarse su boda. Según cuenta la leyenda, la muchacha se mostraría rota de dolor al haber sido abandonada por el hombre que realmente amaba, así que decide arrojarse al río Beis para acabar con su gran sufrimiento. Pero en realidad esto no fue así, sino tan solo una leyenda
surgida para dar más dramatismo a su triste historia de amor. Se sabe que tras finalizar su relación amorosa, Floguet vivió por 16 años más, muriendo el 25 de agosto de 1592 en Nérac. Pero se desconoce si llegó a rehacer su vida, es decir, que si se llegó a casar con algún otro hombre de su misma posición y si llegó a tener hijos, aunque sí hay constancia de que pasó el resto de su vida en la población de Nérac. Poco después de haberse roto su relación, en el año 1572, el príncipe Enrique se convirtió en rey de Navarra durante los preparativos de su boda con la princesa Margarita, pasando a ser conocido como Enrique III de Navarra, y ante la falta de herederos varones por parte de sus cuñados, los reyes Carlos IX y Enrique III de Francia, la dinastía Valois acabaría llegando a su fin y Enrique se acabaría convirtiendo en rey de Francia, como Enrique IV de Francia y III de Navarra, estableciéndose así la dinastía Borbón en el trono francés. Enrique IV mantendría un matrimonio muy infeliz con su esposa Margarita y llegaría a tener muchas amantes a lo largo de su vida, siendo un hombre muy mujeriego que solía encapricharse rápidamente a las mujeres. Incluso después de casarse con su segunda esposa, la reina María de Medici, él seguiría manteniendo conocidos romances con algunas amantes reales, como es el caso de Catalina Enriqueta de Balzac de Estrange o de Jacqueline de Weil, entre otras. No hay mucho más que decir sobre Floguet. Ella es una de las amantes menos conocidas del rey Enrique IV de Francia, pasando muchas veces desapercibida cuando se habla de alguna de sus otras amantes. Pero ella es la primera amante oficial que tuvo el monarca, al menos la primera que es reconocida como tal, ya que se sabe que Enrique IV había mantenido distintas aventuras amorosas con distintas damas antes de conocer a Floguet. A diferencia de otras amantes que tuvo Enrique, ella es descrita como la mujer que más le amó, ya que ella no estaría cegada por la figura de un príncipe o un rey, sino que sinceramente le amó por el hombre que realmente se escondía detrás de una corona. Floguet nunca aceptó ningún trato de favor ni hacia ella ni hacia su familia. Tampoco quiso regalos o dinero, tan solo quería el amor y la compañía de Enrique. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Floguet de Nérac. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Isa y a Silvia Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras amantes de reyes que no aceptaron ni favores ni riquezas a cambio de su relación amorosa. Y con esto me despido. Hasta la próxima.